Hagamos un recorrido por la interfaz de Joomla y así conocer nuestro CMS un poco mejor. Estamos viendo en pantalla una instalación fresca de Joomla con contenido de ejemplo insertado, es decir, una serie de artículos y módulos que nos dan una idea de cómo se vería Joomla con información ya colocada por nosotros. Igualmente la plantilla, es decir, el diseño de la interfaz, también viene preinstalado para darnos una idea de cómo podemos personalizar Joomla con el aspecto que necesitamos en nuestro proyecto. A toda esta parte se le llama front-end o la parte frontal del sitio. Esto es lo que ven los usuarios comunes o los visitantes a nuestro sitio web. Por otro lado también tenemos el backend o el panel de control, que es la parte administrativa a la cual solo tienen acceso los administradores o las personas encargadas de modificar la información en nuestro sitio. Para entrar a la parte administrativa o al backend, lo que hacemos es copiar la misma dirección, la pegamos en una nueva ventana, en este caso en una nueva pestaña, y le añadimos a la dirección la palabra administrator. Se escribe administrator, presionamos enter y ahí pasamos entonces a la parte administrativa de nuestro sitio. Recuerda, solo tienes que tomar la misma dirección de tu sitio y añadirle la palabra al final, /administrator o /administrator, y ahí entramos entonces, pasamos a la parte administrativa de nuestro sitio. Por supuesto, por motivos de seguridad, te va a pedir un usuario y una contraseña. En este caso le hemos puesto una contraseña muy sencilla por motivos de ejemplo, pero es bueno ponerle una contraseña bien segura para que nadie pueda adivinarle y accesar a nuestro sitio sin nuestro consentimiento. Ahora sí, presionamos acceder y ya estamos en la parte de la administración o el backend de nuestro sitio. Entonces, repasando, a esta parte le llamamos frontend y a la parte administrativa le llamamos backend. Todo lo que hagamos aquí con nuestros controles de administradores se va a reflejar en la parte frontal o en el front-end de nuestro sitio, es decir, la parte pública de nuestro website. Pasamos de inmediato a identificar las diferentes partes de nuestro sitio en Joomla. Primero vamos a ver cuáles son los elementos que componen el front-end y cuáles componen el back-end. En el front-end, la primera parte que vemos es la zona del contenido, es decir, toda esta región donde se coloca la información, donde se muestran los artículos, le llamamos main body a nivel técnico, pero es simplemente la parte de nuestra plantilla donde mostramos los artículos o las informaciones de nuestro website. Los bloques que vemos a la parte derecha y a la parte izquierda, cada uno se llaman módulos. Los módulos son los bloques de información o de funcionalidad que son parte de algún componente y realizan una función específica, ya sean una encuesta, un sistema de búsqueda, algún menú de navegación, ya sea algún anuncio o cualquier otro elemento que se muestre en las partes laterales o al lado de la zona del contenido. Estos módulos ya veremos más adelante cómo podemos cambiarlos de lugar, ocultarlos, crear módulos nuevos, etcétera. Son muy flexibles y muy importantes en Joomla. Estos módulos ya veremos más adelante cómo podemos cambiarlos de lugar, cómo podemos cambiarlos de orden, eliminarlos, crear nuevos, etcétera, y nos ayudan bastante a poder adaptar Joomla a nuestro estilo. Entonces, esta parte le llamamos main body, que es la zona donde colocamos la información, y los bloques laterales le llamamos módulos, que son cada uno de estos elementos que podemos colocar en nuestro front-end o la parte frontal de nuestro sitio. Por otro lado, pasaremos ahora al back-end, que es el panel de control o el panel de administración. En él se encuentran todas las funciones necesarias para hacer lo que necesitemos con Joomla, tanto en la parte visual como en la parte del contenido. Nuestro panel de control se compone de los siguientes elementos. Tiene un menú principal, tiene unos botones de acceso rápido y tiene unos paneles laterales. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Veamos primero el menú principal. En el menú sitio tenemos la opción panel de control, que realmente nos lleva al homepage del backend. En este caso nos llevaría otra vez a esta misma pantalla. También tenemos el gestor de usuarios, que sirve para crear nuevos usuarios con diferentes niveles de acceso. Ahí controlamos quién puede entrar al backend y bajo qué nivel o con qué opciones disponibles para poder modificar. También tenemos el gestor multimedia, que sirve para subir a nuestro sitio elementos como imágenes, audio, video, elementos en flash, etc. Configuración global controla algunas opciones que afectan de manera general a nuestro sitio, que ya veremos en detalle más adelante. También tenemos el botón cerrar sesión, que sirve simplemente para terminar nuestra sesión en el backend, es decir, para salir del panel de administración. En el menú de los menús administramos todo lo que tiene que ver con la navegación de nuestro sitio. Ahí podemos crear nuevos menús de navegación, podemos eliminar, cambiar las opciones,
etc. En el menú contenido tenemos varias opciones para gestionar nuestro contenido. Ahí podemos ver el gestor de artículos, que sirve para organizar o para crear nuevos artículos. Tenemos la papelera de artículos, donde podemos rescatar algunos artículos eliminados o borrarlos definitivamente. Tenemos el gestor de secciones y el gestor de categorías. Igualmente el gestor de la página de inicio, donde podemos asignar cuáles artículos van a aparecer en el homepage. En el menú componentes tenemos el administrador de traducciones, que sirve para asignar qué idioma va a tener tanto el backend como el frontend de nuestro sitio, y luego varias opciones para controlar algunos componentes específicos. En el menú extensiones podemos instalar y desinstalar extensiones o plugins o componentes para nuestro sitio, los cuales dan nuevas funciones a Joomla. También en este mismo menú, en la opción de gestor de plantillas, podemos cambiar el aspecto visual de nuestro sitio en el front-end. En el menú herramientas tenemos varias opciones extra, en la cual podemos escribir un mensaje a todos los usuarios de nuestro sitio. También podemos leer los mensajes que nos envían los demás usuarios registrados en el backend y otras funciones más. En el menú ayuda podemos conseguir algunos artículos que nos explican diferentes partes de Joomla, los cuales son bastante útiles a la hora de consultar o repasar para qué sirve determinado botón o determinada función en nuestro backend. El botón previsualizar sirve para darnos acceso al frontend. Si entramos directamente al backend, en este botón podemos ver entonces nuestro frontend de forma bien fácil y sencilla. Hacemos clic en previsualizar y aquí sale nuestro frontend de nuevo. Este icono con un sobre de correo nos indica si hemos recibido algún mensaje nuevo de los usuarios registrados en el backend, y aquí podemos ver la cantidad de usuarios que están registrados actualmente en la parte administrativa. En este caso aparece 1 porque estamos solamente nosotros registrados. Si estuviera alguien más del equipo que también administra la página, nos lo comenta en este número. El botón cerrar sesión, como ya dijimos, sirve para salir de la sesión actual de nuestro backend. Estos paneles laterales nos dan algunas informaciones interesantes sobre nuestro sitio. Por ejemplo, en este caso, este panel de bienvenida simplemente nos da la bienvenida a nuestro panel de control. Lo podemos minimizar. Y ahora sí, el panel de usuarios identificados nos indica cuáles usuarios han iniciado sesión y están presentes ahora mismo en el panel de control. Si en el equipo tenemos, por ejemplo, 5 personas que están administrando el website y alguien entra aparte de nosotros, podemos ver automáticamente quién entró y cuándo fue la última vez que accesó a su panel de control. Igualmente, si no queremos que alguien esté presente en ese momento en nuestro panel de control, simplemente podemos cerrar su sesión desde este botón. También nos indica a qué grupo pertenece la persona que se registró, si es un superadministrador, un editor, etc. En el caso de popular, nos indica cuáles artículos son los más populares en nuestro sitio, según la cantidad de impresiones o la cantidad de veces que alguien ha leído dicho artículo. Muy interesante porque así podemos ver cuáles son las informaciones que están teniendo mejor acogida en nuestro público. También aparece la fecha en que fue creado el artículo y un enlace para poder editarlo directamente. En artículos añadidos recientemente podemos ver cuáles artículos fueron añadidos en los últimos días o en las últimas horas y por quién. Nos presenta su autor, creado en qué fecha y a qué hora, y el título del tema. En el menú de estadísticas podemos ver cuáles son los menús de navegación en nuestro sitio y cuántas opciones tiene cada menú. Luego tenemos estos botones de acceso rápido, que no son más que opciones que ya están en el menú principal, pero aquí están ubicadas para su rápido acceso. En este caso tenemos el botón de añadir un nuevo artículo, gestor de artículos, gestor de la página principal, de secciones, de categorías, gestor multimedia, gestor de menús, gestor de idiomas, administrador de traducciones, gestor de usuarios y configuración global. Son opciones que ya vimos en el menú principal, pero están aquí para su acceso más rápido por la frecuencia que tienen en su uso. Como podemos ver, el panel de control de Joomla es bastante fácil de utilizar y muy intuitivo, mucho más en la versión en español, donde cada botón explica su función rápidamente. Vamos a hacer entonces algunas funciones simples con nuestro panel de control para ver realmente qué tan fácil es trabajar con Joomla. Vamos primero a cambiar en este artículo, vamos a cambiar este título y vamos a cambiar algunas palabras del primer párrafo. También vamos a cambiar la plantilla de nuestro diseño, es decir, todo este aspecto visual, vamos a cambiarlo y verás qué sencillo es con nuestro panel de control o el backend o la parte administrativa. Primero el artículo. Vamos al botón gestor de artículos. En este caso voy a buscar el artículo que está en la portada, que se llama Bienvenido a Joomla.
Para ver mi artículo tengo varias opciones. Puedo buscarlo en el listado o puedo ir directamente al buscador y filtrar aquí por la palabra bienvenido y me va a mostrar todos los artículos que tengan esa palabra en el título y ahí me sale el artículo que estoy buscando, que es la bienvenida. Hacemos clic y procedemos ahora a cambiarle el título. Vamos a llamar nuestro primer sitio en Joomla. En el primer párrafo vamos a cambiar estas palabras, a poner acá, este es nuestro primer párrafo. Guardamos los cambios, vamos al front-end, actualizamos, ahí está. Para cambiar el diseño también es muy fácil, si vamos a la opción correcta. En este caso vamos a ir al menú Extensiones, Gestor de plantillas. Vamos a elegir aquí alguna otra plantilla que no sea la que trae ya instalada, la que está como predeterminada. Vamos a elegir esta plantilla y le marcamos en la opción predeterminado. Aquí está ahora marcada como predeterminada esta plantilla. Vamos al front-end, actualizamos y fíjate cómo cambia el diseño y se mantiene todo el contenido. Como ves, es bastante fácil utilizar el administrador de Joomla o el backend. Ya veremos en detalle en los próximos módulos del curso cómo utilizar en profundidad cada función de nuestro backend.